vamos a empezar por los inicios. Santiago, compadre, ¿cómo se funda? ¿Cómo se crea? Háblanos un poquito de las raíces de aquellos años cuando empezó Nuevo León a dividirse, ¿no? Sí, claro, mira. Santiago se empezó a poblar por lo menos desde hace 4,000 o 5,000 años. Cabrón, pinche madre. Vamos a hablar de poblamiento, ¿no? Hay registros de poblamiento que nos platica la arqueóloga Araceli Rivera, arqueóloga adscrita aquí a Lina de Nuevo León, y nos dice que allá en la Sierra de Santiago, en las pinturas rupestres que se han encontrado, ahí donde nace el río Santa Catarina, tendrán por lo menos 4,500 años antes del presente. Entonces, poblamiento ya había por parte de grupos de cazadores y recolectores, ¿no? Que pudieron plasmar ahí sus pensamientos y su cosmovisión en las rocas, ¿no? A través de petrograbados o de arte rupestre. Esa es una. El otro poblamiento se da en 1646, ya en el siglo XVII, cuando el gobernador del Nuevo Reino de León, que ya estaba conformado, Martín de Zavala era el gobernador del Nuevo Reino de León y quien le dio sentido y orientación a estos lugares, ¿no? Entonces, él le da una merced de tierra, como se le decía en aquellos años, una merced de tierra que comprendía desde el arroyo Las Palmas, actualmente ahí donde está el Kentucky, en las Misiones, más o menos, hasta el río Ramos. Estaba largo el tramo, entonces. Estaba largo el tramo y se lo otorga a Diego Rodríguez de Montemayor. ¿Quién era este personaje? Bueno, Diego Rodríguez de Montemayor, nieto de Alberto del Canto, fundador de Saltillo, y a quien le atribuyen una fundación previa aquí en Monterrey, antes que el propio Diego de Montemayor, y también bisnieto de Diego de Montemayor, porque Alberto del Canto se casó con una hija de Diego de Montemayor, Estefanía Montemayor, siendo este hombre ya de 40 y tantos, 50 y tantos, y Estefanía de 14 años, ¿no? Entonces, cabrón. O sea, se usaba ese pedo antes. A la madre, tanto así. No, esa es toda una novela que luego tendremos tiempo de platicarla, ¿no? Es muy interesante. Más adelante. Se habla también de un primer video en Nuevo León y otras cosas, ¿no? Pero volviendo al tema de lo que ahora es Santiago, le ceden una merced de tierra a Diego Rodríguez de Montemayor en 1646 y ahí establece la Hacienda San Miguel. ¿Por qué le pone Hacienda San Miguel? Por su padre, Miguel de Montemayor. Y la establece en lo que mi padre creía que estaba cerca del arroyo Cristalinas, donde ahorita existe un paraje muy popular en nuestro municipio que se llama La Leona, que todo el mundo va a caminar ahí, a hacer ejercicio, se hacen festivales, se organiza el Grill Master de HB. Se cierran ciclos ahí. Es un lugar precioso, fregón. Cerca de ahí se estableció la primera hacienda de lo que hoy es Santiago, cerca del agua, ¿no? ¿Por qué voltearon a ver aquellos territorios? Precisamente por la abundancia de agua. El agua. Oh, ya. Ahora, compadre, y luego, por ejemplo, desde ese entonces ahí, ¿en qué momento fue Santiago de Guajuco? ¿O cómo le llamaron el nombre después de eso? Ese es otro detalle muy interesante. El Guajuco fue un indio de la nación de los Huachichiles, una etnia no nativa de aquí de Nuevo León, pero por aquí tenían sus correrías, sus andanzas. Los Huachichiles provienen de Nayarit, de algunas partes de Durango, San Luis Potosí, pero tenían sus correrías aquí en algunos municipios de Nuevo León, en lo que ahora es Galeana, Rayones, andaban por toda la Sierra Madre, conocían la sierra mejor que nadie. Sí. Y el Guajuco fue un indio huachichil, hijo de Napayán. Napayán, un indio huachichil también, de los que ayudó a Diego de Montemayor a fundar la ciudad de Monterrey. Estos ya eran indios evangelizados y le dieron a Lucas García, al capitán Lucas García, fundador de Santa Catarina, le dieron la custodia del Guajuco, para enseñarle doctrina cristiana, y ahí pasó unos años con ellos. Entonces el Guajuco, que lo describe el capitán Alonso de León, el primer cronista que tuvimos, como un hombre fornido, alto, inteligente, que hablaba distintas lenguas, podía hablar español, entonces podía negociar con los españoles y colonizadores. El problema con el Guajuco es que traicionó a su gente, ¿no? Negociaba con los españoles y esclavizaban a los indios para llevárselos a las minas en Zacatecas, ¿no? Entonces, este personaje se dice que tenía de acuerdo a las crónicas orales, tenía su guarida en lo que ahora es el Potrero de Serna,
pasando la Cola de Caballo. La comunidad se llama Potrero de Serna, pero nosotros le decimos coloquialmente como La Nogalera. Sí. Seguro sí han pasado por ahí. Claro. Vos te iba a decir de la cola para dónde. Sí. Un poquito más arriba de la Cola de Caballo. Ahí está La Nogalera. Se llama La Nogalera porque en el año de 1900 Manuel G. Rivero, en ese entonces director general de la fábrica El Porvenir, la segunda industria textil más antigua del estado que tenemos ahí en Santiago, decidió hacer una plantación masiva de nogales, ¿no? Que todavía se dan y llega la primavera y tienen un color verde precioso, ¿no? De agua, y también retornando al Guajuco, ahí es donde tenía su guarida, también de acuerdo a las crónicas locales. Ok. En La Nogalera o en el Potrero de Serna. A mero río, compadre. Y donde tenía su mirador, donde actualmente está el Hotel Cola de Caballo. No. Oye, pero a ver, ¿qué tan cierto es, compadre, que ahorita hablamos o vemos novelas, vemos ese pedo, tocando un poquito el tema de haciendas, ¿verdad? Porque nos ha tocado que siempre que la hacienda tal o así se fundan o se van creando los municipios. Es verdad que eran haciendas que no te imaginas ahorita que es que en la hacienda de la novela es un pinche haciendón. Sí, chingosote. No, compadre, o sea, de 8,000 metros de construcción. No, Sí, si sí. eran haciendas jodidas, compadre. Era de lo más jodido que se Ok. puedan imaginar, ¿verdad? Con apenas alguna majada de cabras, ganado menor, ganado mayor, lo dudo. Y apenas sobrevivía, ¿no? A través de la cultura y la ganadería, las actividades primarias. Eran épocas difíciles. Por eso realmente tiene su mérito la... Sí, Lo que porque más siempre hacienda. ahorita cuando dicen haciendas te imaginas que pues la verdad en aquellos años pues era una casita, a lo mejor sí, abarcaba desde acá hasta acá, pero vivías realmente en un pinche cuartito de adobe, ¿no? Cambió mucho el concepto de lo que es una hacienda a hoy en día, ¿no? Que, Completamente. Pero pues hoy en día como quiera, Santiago ha crecido bastante, compadre. Tú no me vas a dejar mentir con toda la familia que tienes allá y pues eres allá de Santiago, ¿no? Hoy en día, compadre, ¿qué diferencia Santiago de otros municipios o otros pueblos aledaños, por ejemplo, aparte de ser pueblo mágico? ¿Qué es lo que lo diferencia de Santiago, compadre? Orgullosamente del cercado. Mira, lo que puede diferenciar a Santiago de los demás municipios es muy evidente porque es un pueblo mágico, ¿no? Por sus parajes naturales, por estar ahí enclavado entre la grandiosa Sierra Madre Oriental y entre la Cordillera de la Silla, pero es la calidez de su gente, lo servicial que es el santiaguense, ¿no? Sí, no, y yo creo que todos lo podemos comprobar Sí. al ir a echarte un asado de puerco ahí al Tino, Sí. o ir a echarte unos mariscos a Delicias del Mar, a pasar un buen rato en la plaza principal con la familia. El santiaguense en general es cálido, es amistoso, es amable, busca sacarte plática, busca cómo ayudarte, ¿no? Entonces yo creo que lo que más nos distingue es la gente. Además de nuestros bellos parajes naturales. Claro. como les Sí, la platicaba, verdad es que el que no, pues obviamente yo creo que pues todo mundo alguna vez hemos ido hacia la carretera nacional y si algo es a lo que es a distraerte y a relajarte. Sabemos que a lo mejor puede haber un poquito de tráfico al salir, pero ahí afuera llegando ya es una relajación total. Ahí de madre. Oye, compadre, bueno, regresándonos un poquito a la historia como tal. Ahorita platicabas que los indios huachique. Guajucos. Los huachichiles. Huachichiles llegaron al Guajuco al tema de la iglesia, ¿no? Sí, el Guajuco recibió doctrina cristiana por parte del capitán Lucas García. Sin embargo, cansado también de los malos tratos de los colonizadores a los grupos indígenas de la región, se sublevó. Entonces él organiza una rebelión y ataca la ciudad de Monterrey el 8 de febrero de 1624, junto con su gran amigo el Colmillo, que también era un indio huachichil. Aprovecharon que las milicias andaban fuera y atacaron la ciudad de Monterrey, que no es ni la sombra de lo que es ahora, ¿no? Eran apenas unas casas de adobe o algunas palizadas, así lo describe el capitán Alonso de León también. Entonces, la gente que sobrevivió al ataque es porque se refugió en el antiguo convento de San Francisco, que fue derrumbado en 1914 por el revolucionario y masón Antonio I. Villarreal, originario de Lampazos, Nuevo León. Una lástima porque se perdió un patrimonio del siglo XVII emblemático, ¿no? Aquí en la ciudad.
Sí, ¿no? ¿Y qué buscaban, compadre, con venir a atacar para acá, a este lado, todo ese rollo? Principalmente era una venganza personal por parte del Guajuco. Entonces él organizó a los huachichiles y a otras naciones y atacaron la ciudad. No era venir como a conquistarla o pendejadas de esas, no. No, ni mucho menos. Era venir y hacer una masacre, robar ganado, robar cultivos. Ya contamos más de malicia, por así llamarlo. Ahora, saqueo. Y ese papel de adoctrinamiento, ¿jugó la iglesia o algo, jugó un papel importante en la creación de lo que es Santiago como tal? Definitivamente, ¿no? Actualmente es el centro de vida de Santiago, Nuevo León, y es el emblema más importante que tenemos los santiaguenses, el templo de Santiago Apóstol, que fue fundado en 1745, poco más de 100 años de la muerte del Guajuco y 100 años después del primer asentamiento. Sí. ¿Verdad? El primer asentamiento fue en 1646 por Diego Rodríguez de Montemayor e Inés de la Garza, y en 1745, ya cuando el Valle del Guajuco buscaba prosperar, ya había poco más de 700 familias, pues solicitan al Obispado de Guadalajara, porque se dependía eclesiásticamente del Obispado de Guadalajara, que se construyera un templo con advocación a Santiago, que desde 1712 ya era nuestro santo patrono, cuando se eleva a categoría política de valle.